Un cordial saludo, estimados colegas y amigos de BLA Global. Bienvenidos a Pasaporte al Conocimiento. A escasos días de que comiencen los vencimientos de la presentación de las declaraciones de renta de personas naturales, queremos hacer un llamado a la prudencia, en especial cuando asesoremos en torno a la no obligatoriedad de presentar la declaración de renta, por los equívocos que puede llevar cualquier decisión en ese sentido. En esta ocasión, hemos querido hacer unos comentarios en torno a la posición adoptada por muchos colegas de sugerir la no presentación de la declaración de renta por el mero hecho del patrimonio en el país de colombianos no residentes en Colombia. Para una mayor explicación, por favor, miremos la diapositiva. Este cuadro sinóptico de no residentes se divide en nacionales y extranjeros. Cada uno de estos se subdivide en obligados y no obligados a declarar, así también como en cómo pagan cuando haya lugar a ello. En el primer cuadro de la columna de obligados a declarar, allí están los nacionales no residentes no obligados a declarar, en donde vemos que hay que observar las cuantías tanto en ingresos de las 1.400 VTs como de patrimonio de 4.500 VTs. Del artículo 592 y subsiguientes del Estatuto Tributario. Es aquí donde no podemos, con base en conceptos emitidos por la DIAN, que son resueltos para el consultante en particular, los cuales no obligan, es decir, como decimos, no son vinculantes para un juez de lo contencioso administrativo, ni siquiera le sirven como criterio auxiliar de interpretación, y que suelen contradecirse posteriormente. Los colombianos no residentes que superen las cuantías, inclusive las de patrimonio, están obligados a declarar, máxime cuando por lo general debemos ir justificando el incremento patrimonial con el paso de los años por las posibles inversiones hechas desde el exterior. En cuanto a esta primera sección de nacionales obligados a declarar, traemos un ejemplo hipotético de un colombiano denominado Juan Valdés. Vamos a ver. Juan Valdés, colombiano residente fiscal en Chile desde hace 10 años. Él, junto con su esposa e hijos, retorna al país el 10 de septiembre de 2017. Le depositan un préstamo bancario por 200 millones y al final del año ha obtenido ingresos por 40 millones. Primero, siempre nos haremos la pregunta inicial es si es residente fiscal. No nos interesa, en un comienzo no nos interesa si es nacional o si es extranjero, sino si es residente fiscal. Del artículo 10 del Estatuto Tributario. Entonces, el señor Juan Valdés no, porque permaneció menos de 183 días del año y no cumplió ninguna de las otras condiciones sobre residencia. ¿Es declarante? Sí, porque sus movimientos bancarios superaron la cuantía. ¿Cómo paga? Pagará la tarifa única del 35% sobre la renta líquida gravable. Es del artículo 247 del Estatuto Tributario. Podemos devolvernos al cuadro. En la parte superior, en los dos cuadros, vemos que la flecha en los obligados en formulario 110 a declarar, los nacionales obligados en formulario 110 pagarán al 35%. Luego vamos a los extranjeros, volvemos a la columna de obligados a declarar. ¿Están obligados a declarar los extranjeros? ¿Cuándo? Para ello nos vamos a basar en dos ejemplos de el peruano Alan García y el venezolano José Antonio Páez. Alan García, ciudadano del Perú, estuvo tan solo 4 meses durante el 2017 y antes de eso no venía a Colombia desde hacía 3 años.
vendió un activo fijo por 200 millones, poseído durante más de 2 años, pagando la respectiva retención ante notario. Primero, ¿es residente? No, por permanecer menos de 183 días del año. ¿Está obligado a declarar? Sí, porque la retención fue por venta de activos fijos y esta no se encuentra entre los conceptos de rentas preferenciales del exterior de los artículos 407 a 411. Estos son unos tipos de renta que implican la importación, digamos así, la transferencia de conocimiento del exterior hacia nuestro país, y no solo de conocimiento humano, sino también intelectual humano, sino también de capital, inversiones. Entonces, lo que son los dividendos, son solo 5 conceptos: dividendo, rentas de trabajo, incluida ahí la asistencia técnica, rentas de capital, profesores extranjeros, películas y software. Solo esos 5 conceptos del 407 a 411 es muy limitado los extranjeros para estos 5 conceptos. 3. ¿Debe pagar? Sí, por ganancias ocasionales al 10%, inciso segundo del artículo 415 del Estatuto Tributario. Nótese que no es la tarifa del 1% del 398 por no ser residente. Un ejemplo en igual sentido, extranjeros no residentes obligados a declarar, tenemos a Juan Gómez, quien es comerciante, agente retenedor, cancela 80 millones como utilidad en un contrato de cuentas sin participación. Al socio José Antonio Páez, ciudadano venezolano, quien en 2017 no estuvo en Colombia. Primero, ¿es residente el señor Páez? No, por permanecer menos de 183 días. ¿Debe declarar? Sí, porque sus ingresos, aunque tuvieron retención del 15% del artículo 415 del Estatuto Tributario por concepto de demás casos en pagos al exterior, concepto que no se encuentra previsto entre los artículos 407 a 411 del Estatuto Tributario, las rentas preferenciales que veíamos anteriormente. ¿Debe pagar? Sí, a la tarifa única en renta del 35%, descontándose la retención del 15% que le practicó Juan Gómez. Ahora bien, para concluir, podemos decir que los colombianos no residentes declaran si superan las cuantías, mientras que los extranjeros no residentes no observan dichas cuantías, sino que miran los conceptos de ingresos y las retenciones que les practicaron sobre ellos, que correspondan exclusivamente a los de los artículos 407 a 411 del Estatuto Tributario. Es muy limitada este condicionamiento, así que, porque solo son por esos 5 conceptos que veíamos y ningún otro más, ¿sí? Entonces, por lo general, siempre les va a tocar a los extranjeros no residentes, por lo general, siempre les va a tocar declarar. Es muy difícil que la totalidad de los ingresos, los conceptos sean por esos 5 y que las retenciones también la totalidad sean por esos 5 conceptos de los artículos 407 a 411. Es muy limitado. No obstante lo anterior, los que lleguen a ser considerados como no declarantes deberán declarar con tan solo la tenencia de un establecimiento permanente en Colombia, entendido como un lugar fijo de negocios en el territorio colombiano. También concluimos que no podemos exceder el alcance de una ley con base en conceptos de la DIAN, pues siempre debemos observar el principio constitucional, donde la ley no distingue, no le es dado al intérprete hacerlo. En este caso, solo debemos interpretar lo contemplado desde la Ley 788 de 2002, que encontramos en los numerales 1 y 2 del artículo 592 del Estatuto Tributario. Para finalizar, no queda más, colegas, que seguir asesorando prudentemente a nuestros clientes y continuar siendo los eternos estudiantes que siempre debemos ser. Gracias.